Primero revista, luego radio. Ahora presentamos una nueva manera de informar, con entrevistas, personajes, hechos y todo lo que encierra el deporte de Buga, el Valle y Colombia. Esto es Faro Deportes TV. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Camilo Cienfuegos, mucho más que recreación. Muñecos Disney, payasos, recreación, maestros de ceremonia y animación profesional en fiestas familiares y empresariales. Además, organización deportiva y recreativa. Contactos 238-1305, 316-620-9311. Estamos en Buga Valle, Colombia, calle Quinta 963. Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde el Polideportivo del Norte, más conocido como el Polideportivo Carlos Montoya, y hoy tenemos aquí en Faro Deportes TV a Octavio Salazar Ladino, entrenador de la disciplina del triatlón en Buga. Octavio, muy buena tarde. Radio Faro Deportes y Faro Deportes TV los saluda. Muy buenas tardes, Camilo, para todos los que leen y escuchan pues esta prestigiosa revista. Oiga, Octavio, estamos mirando la piscina que ustedes tienen, una piscina recreativa, pero para las prácticas con los niños y fundamentación la están utilizando. Sí, nosotros tenemos todos los niveles aquí, iniciamos desde las escuelas, desde ambientación hasta la parte competitiva, también la tenemos acá, Camilo, donde pues aquí entrenan los dos hermanos Ladino, que ya saben pues son selección Valle. Entrena una chica que hace parte de la preselección Colombia de la categoría junior, y pues también tenemos varios juniors que están proyectándose para estar ahí en esos primeros puestos. Porque hay mucha gente que dice que esto es una poseta, pero ustedes como profesionales están demostrando que hay un buen sitio para entrenar. Mire, yo lo estoy viendo, buen mantenimiento y bien para esas clases. Sí, claro, el Polideportivo del Norte es un escenario que se presta mucho para la práctica del triatlón. Hay muchas zonas verdes donde pues podemos hacer la parte del atletismo. Hay placas de microfútbol donde se hace trabajos de técnica de bicicleta, y pues creo que es un escenario que pues a mi parecer ha sido muy apetecido pues para esta práctica. Inclusive hicimos muchas triatlones Copa Valles aquí en el Polideportivo. Bueno, fechas de próximos eventos y categorías que se vienen en el mes de abril. Bueno, en abril 2 va a haber una Copa Valle donde se va a hacer el acuatlón para las categorías infantiles. El 3 de abril se va a hacer la triatlón para las categorías menores, junior y grupos por edades y élites en la piscina semiolímpica. Y pues el 15 estaremos compitiendo el Campeonato Centroamericano y del Caribe categoría junior. Y el 16 y 17 allá mismo en San Andrés estaremos participando en la Copa Colombia de mayores y élites. En pocas palabras, para nuestra audiencia, para nuestros visitantes, ¿por qué es bueno el triatlón, profesor Octavio Salazar Ladino? Bueno, el triatlón es uno de los deportes más completos que hay. Se vinculan 3 modalidades como la natación, el ciclismo y el atletismo, y donde pues también al ser multideporte se trabaja todos los grupos musculares, y sobre todo, que es lo que más me ha agradado a mí, por ejemplo, es el hecho de hacer 3 deportes diferentes. Se cambia la monotonía. Profesor Octavio Salazar Ladino, monitor de triatlón en Buga, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Camilo, y pues a todos los periodistas que están pendientes de los deportes de Buga. Hoy con el triatlón aquí en la ciudad de Buga, en el Coliseo, o mejor, en el Polideportivo del Norte Carlos Montoya, homenaje a ese ciclista que se nos fue hace algunas temporadas, y es Faro Deportes TV. Muchas gracias. Ya está en Buga, el 715. Después de una fuerte actividad física, te ayuda a relajar, actuando sobre la zona masajeada, generando una agradable sensación que penetra en la piel. Pedidos al WhatsApp 316-620-9311 o en la calle Quinta 963.